Cristo a sus discípulos. Él les dijo así: ya os lo he dicho antes. Lo vuelvo a repetir: ya os lo he dicho antes. O damos un minuto al Señor, vamos a pedir al Espíritu Santo que Él nos hable todo en la palabra. Hermano, ya desde la vida haces una oración. Dile al que está a tu lado, dile: ya te lo dije antes. Díselo al que está a tu lado. Fueron palabras de Jesucristo. El capítulo 4, Jesús habla de las señales de la venida del Hijo del Hombre y empieza a narrar todas las señales que van a acontecer en la segunda venida. El capítulo 24 está orientado para el pueblo judío, para los israelitas, y les habla de acontecimientos que van a venir antes de la segunda venida. Cuando Jesús les está hablando de las señales, señales de terremotos, señales de guerra, señales de nación contra nación, señales de las grandes catástrofes que van a acontecer dentro del planeta, cuando Jesús le está narrando todo esto, le dice: cuando veáis todo esto, le dice: recordad que yo ya os lo he dicho antes, ya os lo dije antes. Esta expresión la utilizamos mucho cuando advertimos a una persona de un peligro, de un mal que le puede venir, y le decimos: no hagas esto y esto y esto, porque te puede venir aquello y aquello y aquello. Cuando aquella persona imprudentemente no hace caso, lo hace y luego le vienen las consecuencias, lo primero que le decimos es: recuerda que ya te lo dije antes. ¿De qué te quejas ahora? Si yo ya te lo dije antes. ¿Saben? Estas palabras en la boca de Dios pudieron estar muchísimas veces. Muchísimas veces. Dios pudo decir muchísimas veces a los hombres: ya os lo dije antes. Cuando en el principio Adán y Eva pecan y Dios los echa del huerto del Edén, si ellos se hubiesen quejado, Dios les hubiera dicho: ya os lo dije antes, de que os quejáis. Cuando Dios se le aparece a Caín y le dice: Caín, extranjero serás en la tierra, hoy te he hecho de mi presencia, Caín se le queda mirando a Dios y le dice: cuán terrible castigo me envías hoy, errante seré entre las naciones y hoy me esconderé de tu presencia. Si Dios te hubiese podido hablar, te hubiera dicho: pero ¿de qué te quejas, Caín? Si yo ya te lo dije antes. Cuando Dios envía el fin del mundo sobre el diluvio, con el diluvio, y durante 70 o 65 años o 60 está predicando por medio de Noé las advertencias del grande diluvio, del grande juicio que va a caer sobre el planeta Tierra, la gente que le oye pero no hace caso, si ellos se hubiesen quejado, Dios les hubiera dicho: ya os lo dije antes, no tenéis excusa. Cuando Dios confunde las lenguas y les cambia la mentalidad y el pueblo empieza a hablar un idioma con otro y no se entienden y se tienen que esparcir, no podían quejarse, porque si ellos hubiesen quejado, Dios les hubiera dicho: ya os lo dije antes. Cuando Israel entra a Egipto y después de muchísimos años entran en la esclavitud y viven como esclavos en tierra extraña, si ellos se hubiesen quejado, Dios les hubiera dicho: de que os quejáis, si yo ya os lo dije antes, 430 años atrás, Dios ya les advirtió. Si ellos se hubiesen quejado de las guerras que tenían con los amonitas, con los moabitas, con los amalecitas, con el cananeo de Museo,
que veis esta piedra, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. Eso Jesús lo dijo en el año 29 de nuestra era, aproximadamente del día 9 del mes de abril. Y ellos, 41 años más tarde, cuando entró el general Tito y destruyó Jerusalén y quemó el templo y quemó la ciudad, si ellos se hubiesen dejado, Jesús les hubiera dicho: pero si yo hace 41 años que os avisé de que os quejáis, ya os lo dije antes. Es que estas frases son frases de reproche porque no se entendieron o no hicimos caso a lo que Dios estaba avisando. Amén.